Bienvenidos a todos, senadores. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión de transporte. Bueno, saludo a los senadores presentes. ¿Damos lectura a la cuenta entonces, señora secretaria? Presidente, tenemos 3 documentos en la cuenta. El primero es un correo electrónico de fecha 21 de abril, mediante el cual se excusa la inasistencia del subsecretario de Telecomunicaciones a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad. No obstante, solicita concurrir en otra oportunidad a esta comisión. Luego, ¿sería para la siguiente? Ahí tienen que fijar ustedes la fecha. Sí. ¿No? Yo creo que es importante ese tema, tengo varias dudas con el tema ese tendría que ser el 7. ¿La expresa fundamento de la ausencia? Compromisos adquiridos con anterioridad. Yo, sinceramente, presidente, expreso mi molestia y queja porque una autoridad para estos temas que están convocados de alta sensibilidad, ver una agenda de él, no se dijo nada antes. Perdóneme, pero yo expreso mi molestia porque tiene que haber un mínimo de decoro para poder venir al Senado. Estoy totalmente de acuerdo con usted, senador. En segundo lugar, una solicitud de fecha 17 de abril. Le hacemos llegar nuestro malestar y que quede para la próxima sesión. Entonces sería para el 7 de mayo. Sí. Perfecto. Porque es súper importante ese tema de la internet masiva, que había todo un proyecto que eran como 100 y tantos conexiones en el país, etcétera. Luego tenemos una solicitud de fecha 17 de abril del sindicato SINCAP, que agrupa más de 650 conductores de aplicaciones para participar en la sesión del día de hoy en relación al tercer punto de la tabla. Lo que quedó pendiente de la... Sí, pero esta es una nueva solicitud de audiencia, que es otra persona. Y después tenemos el oficio número 4300. Perdón, lo recibimos hoy día, entonces. Si ustedes autorizan, sí. Recibimos hoy día solicitud de los taxistas. Ya, estamos de acuerdo. SINCAP. Sí, SINCAP. Luego tenemos el oficio número 4300. O sea, sería un acuerdo sí, del subsecretario de Telecomunicaciones, por medio del cual se refiere a la ejecución de las boletas de garantía de la empresa WOM. Pero además quiero informarles que... ¿Ese era otro tema pendiente? Sí, eso fue un oficio del senador Castro. Sí. Y lo otro, presidente, que el día de ayer llegó a esta comisión el boletín 17.042, que viene en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro de cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. Este proyecto fue un compromiso del Ejecutivo con esta comisión en el mes de enero, cuando se trató la comisión mixta que estableció un registro de telefonía de prepago. Ya, perfecto. Así que esto llegó ayer y está con suma urgencia también. Ya, perfecto. Perdón, ¿qué fue lo que pasó con el tema de WOM? ¿Llegó una respuesta? Sí, es el oficio que se les envió a todos ustedes a los correos, y que da respuesta a una solicitud del senador Castro. Perfecto. Eso es lo que tenía que explicar. Por eso estaba convocado. También, pero eso es lo que tenía 4 temas que explicar. Ahí están. Y manda un oficio de uno de ellos. Solamente, por eso la molestia. Sí, pero la idea era que viniera acá a responder esto también. Por eso que la duda que era lo que había llegado. No. Ya, varios, adelante, senador. Ahí sí, muchas gracias, presidente. El día de ayer se reunieron conmigo a la hora de almuerzo dirigentes de Contramen, de la Asociación de Taxis Colectivos, ¿ya? Quienes, entiendo, realizaron un requerimiento de audiencia a la comisión, pero justo cuando estábamos en tránsito, ¿no? Estaba en los días salientes ya la presidenta anterior y usted todavía está a puerta de entrar.
Entonces, ese requerimiento quedó, o sea, se hizo en ese contexto, razón por la cual me pidieron reforzar su anhelo de poder ser recibidos en la comisión, idealmente dentro del mes ¿Cuándo tendría que ser? de mayo. Ya, Claro. perfecto. ¿Estamos Perfecto. de acuerdo? Muy bien, pues. Ya. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien más tiene algún tema en varios? A mí presidente, Adelante. solo a modo de inquietud, porque hay un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, que ha tenido cierta controversia pública en estos días, que se refiere a una modificación que suprima las multas del TAC, consecuencia de la aplicación del TAC. Entonces, claro, ya, pero como es un tema sensible, sería bueno pedir al menos un oficio, una nota. Es un tema complejo. Sí, es un tema bien enredoso. Porque en el fondo hay deudas muy grandes que yo creo que ya son impagables, pero también de repente hay que hacer cumplirlas. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? A mí me gustaría saber la opinión del Ejecutivo, básicamente, porque ahí se ha generado una controversia. Citemos Tendría que ser la ministra de Obras Públicas, ¿no? O el subsecretario. Lo que quieren es un oficio, porque por la materia la suba a otra comisión. Lo que pasa es que en la Cámara, el transporte y obras públicas es una sola comisión. Ganó. Ese proyecto va a llegar a esta comisión. No, pero podemos hacer la consulta. No, pero hagamos la consulta. Sí, es más, si puede venir la ministra a hablarnos del tema. Yo creo que es un tema importante, sí, porque hay que buscar una solución. Invitémosla entonces. Invitémosla porque a la ministra de Obras. es un tema que hay que buscar. Es un tema complejo, pero hay que buscarle cómo arreglamos el pastelito. Sí, porque es de amplia masividad el efecto y las consecuencias que puede traer. Buenas y malas. Sí, ¿no? Claro. Buenas y malas. Sí, porque es una mala costumbre de repente no pagar las deudas, pero cuando las cosas se dejan tanto tiempo y no hay un sistema de cobro, las cosas se vuelven impagables. Entonces, Ya. yo creo que es un zapato chino bien grande. Invitamos entonces, ¿me parece? Sí, Para la próxima sesión. ya, dale, ¿no? Para la próxima sesión tendríamos distintas audiencias, tendríamos el subsecretario de Telecomunicaciones, Sí, complemento. sí. La tabla ahora. Sí. Bueno, el subsecretario de Telecomunicaciones no está, así que nos saltamos. Y pasamos al boletín en 16.720, que es continuar con el proyecto de ley de segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.290 y otros cuerpos legales que indica para ser efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas con urgencias calificadas de suma. A mí me habría gustado trabajar este proyecto un poco más y ver con el Ejecutivo si podríamos haber agregado un solo seguro de ¿cómo se llama? De responsabilidad civil. Pero, porque eso sería súper interesante. Sé que es un tema caro, no es barato, sí tiene, pero nos queda un poquito. ¿Lo podemos votar ahora o lo podemos dejar para la...? Perdón, es que yo no sé, en el método entiendo yo que cuando el gobierno patrocina una moción, que entiendo en este caso, se la patrocinó y llega hacia acá, llega con suma urgencia, uno lo mínimo que espere que esté el Ejecutivo, que es el colegislador, pues. Está bien que escuchemos a los invitados y la opinión y todo lo demás, pero tiene que estar en forma permanente el Ejecutivo a través de algún asesor designado, subsecretario, en fin, lo que estime. Le encuentro toda la razón. Yo creo que Exijamos la si presencia. esta fuera una moción parlamentaria por sí sola, que navega sola, ya, pero esta está patrocinada por el Ejecutivo y le dio suma urgencia. Yo pido que esté el Ejecutivo, sin perjuicio que escuchemos a los invitados, no lo pongo como condición. Ah, son para otro tema, entonces peor todavía. Peor. ¿Habría acuerdo de que lo dejemos la votación para la otra sesión y que venga el Ejecutivo? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Una protesta al Ejecutivo, sinceramente. Totalmente de acuerdo. Agradezco su experiencia, senador. No, sí es sentido común. Los legisladores, ¿cómo no va a estar presente si le interesa un proyecto y abandona la sesión? Totalmente de acuerdo.
Lo dejamos para la próxima que venga el... Ya. Tercer punto. ¿Cuál? Implementación de reglamento de la ley 21.005 que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ella se presten. A este punto han sido invitados la directora ejecutiva de la Alianza IN, señora Marcela Sabat, el presidente de la Asociación de Taxistas Independientes de Chile, ATICH. ¿Él partiría exponiendo? Adelante, por favor. Gracias. Después está el señor Carlos Badilla, que vienen juntos. ¿No? Perdón. El presidente de la Asociación Chilena de Plataformas de Movilidad, ACHIPLAN, señor Antonio Canales Mayer. Perfecto. Listo. Adelante, señor Badilla, Carlos Badilla. Don Carlos, adelante. Él representa a la Asociación de Taxistas Independientes de Chile, ATICH. Exacto. ¿Estoy correcto, no? Sí. Totalmente. Adelante. Muchas gracias. Hemos estado en varias oportunidades trabajando con usted. Agradecemos mucho sus gestiones, igual que el señor Castro. Bueno, nosotros estamos aquí en representación de un parte del gremio, lógicamente. Nosotros hemos estado, como dijo el ministro, en reuniones en el ministerio. Tuvimos como 3 reuniones ahí, y como 15 agrupaciones estuvimos presentes. También tuvieron las agrupaciones de los trabajadores de las plataformas. Ajustando justamente este asunto de la ley y del reglamento. Yo encuentro que en realidad lo que queremos es que salga la ley lo antes posible, sin duda. El reglamento. El reglamento, y así salga la ley una vez por todas ya aprobado. A funcionar. Exacto. Pero no quedamos lógicamente conformes, vamos a seguir luchando porque nosotros velamos tanto por los pasajeros, y eso se logró con el hecho de pedir la licencia profesional y un auto acorde para trasladar pasajeros, que era lo mínimo que se podía hacer, ¿ya? No pudimos hacer más porque en realidad estaba todo firmado con el decreto 212 para poder ingresar este sistema, porque en el fondo es como un radiotaxi esto, ¿ya? Pero lamentablemente se fueron por otro camino y se hizo esto tan difícil y se habría solucionado muy fácilmente. Pero esto nos llevó a aceptar que nos coloquen una ley sobre el decreto 212 en el fondo, ¿ya? ¿A qué voy? ¿Por qué el ministro no quedamos conformes? Porque él dice, claro, se juntó con todas las agrupaciones, perfecto, pero nosotros todas las indicaciones que hicimos no se tomaron en cuenta, como lo más importante que teníamos, que es justamente la tarifa, ¿ya? Porque eso sí que va directamente con nosotros ligado. Eso es igualdad de condiciones, ¿ya? El que tenga carnet profesional, eso es para la seguridad del pasajero, ¿ya? El auto adecuado para poder trabajar trasladando gente, es seguridad del pasajero, pero no es igualdad de condiciones para nosotros. Nosotros teníamos 3 puntos que eran muy importantes, que era la tarifa, ¿no es cierto?, que no se cumplió, y lo otro era que se aceptaban solamente tres conductores por móviles. Eso lo abrió el ministro, ¿ya? Lo abrió y lo dejó a libre albedrío, y no es correcto, porque aquí van a entrar las flotas, ¿ya? Porque si por un lado van a inscribir toda la cantidad de autos que deseen, y por otro lado todos los conductores, van a empezar a tomar y a meter conductores con el sistema tiene un nombre esto del libre tenedor, ¿ya? Son 3 conductores por móvil, ¿no? No, el ministro abrió ahora, y
vehículos son inscritos en un registro y en el otro registro son los conductores. Y ahí es donde está el juego de todo esto, ¿ya? Ahí perfectamente se pueden hacer flotas sin ningún problema. Y aún más, con el descriterio que hay a veces de sencillamente cortar a una persona por cualquier motivo, ¿ya? Y van a poner a otra, van a cambiarlo, ¿ya? El sistema este que tienen A ver, un tema le molesta a usted son las tarifas, el segundo el tema de los conductores por vehículo. exacto, el más importante es las tarifas, ¿ya? Porque eso es igualdad de condiciones cuando nosotros tenemos la misma tarifa de ellos y vamos a luchar nada más que por tener una buena atención, ¿ya? Y el tercer punto es... El segundo es el libre albedrío que quedó, ¿no es cierto? El tercer punto que para nosotros también es importante, que los taxis tienen paraderos, ¿ya? Y si hay una libertad para que ellos también tengan paraderos en todas partes, una que están cambiando las reglas del juego, porque se supone que las EAT son permanentes movimientos para tomar pasajeros en diferentes partes y no estar estacionado esperando para tomar un pasajero en un lugar fijo, ¿ya? Con esos 3 puntos nosotros... y hoy en día con el reglamento permitirían paraderos para exacto. Entonces, ahí nos terminan de liquidar a nosotros, porque, mire, en la noche el taxi ya no existe. Y ahí es donde voy yo a la tarifa, ¿ya? Porque resulta que cuando una familia sale a las 2 o 3 de la mañana porque va a algún lugar X, ¿ya? Y se encuentra con que usted pide un móvil y le cobran 4 veces el valor de lo que realmente vale la carrera, ¿ya? Y ese es un abuso, ¿ya? Es por demanda. Claro, entonces por demanda, pero como no hay más móviles porque el taxi ha sido totalmente destruido en la noche, ya no existe, ¿ya? Y en el día luchamos por estar presentes, ¿ya? Hemos hecho montones de cambios, inclusive, ¿ya? El taxímetro que estamos usando hoy en día es un taxímetro que es última generación, ¿ya? Que es a prueba de todo tipo de problemas, que es lo que queríamos nosotros desde un comienzo, ¿ya? Y se hizo una inversión, cada persona en forma individual, cada persona que tiene un taxi ha tenido que cambiar el taxímetro. Ya no existe ese taxímetro que decía que se arreglaba y que teníamos otros problemas, ¿ya? Perfecto. Entonces, debido a todos estos esfuerzos que nosotros hacemos para poder seguir sobreviviendo, aunque antes ganábamos 100, ahora ganamos 10, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros volver otra vez? Hay un punto que me gustaría que el ministro, lamentablemente en las 2 ocasiones no pudimos tener algún diálogo, es que peleamos mucho, y el señor Castro se debe acordar, con el subsidio de los taxis. Ese subsidio no pasa nada, ¿ya? Nosotros nos dimos cuenta que teníamos un problema con los fondos FARC, que son de las provincias. A nosotros, como el perímetro de exclusión no nos correspondía, ¿ya? Nos dimos cuenta de eso y logramos revertirlo y aclararlo. Pero nosotros estamos bajo los fondos red, y eso tal vez le corresponda al señor Orrego que nos indique cómo lo vamos a hacer. Hemos pedido nosotros audiencia por lobby al señor Orrego, pero no nos ha contestado. Yo creo que está de moda eso, no contestarle por ley lobby ahora las peticiones, porque el ministro también lo hemos hecho lo mismo y no ha contestado, ¿ya? Entonces, por intermedio suyo, señor presidente, pedimos que estos puntos, ¿ya?, sean tomados en cuenta y podamos nosotros ir conversando después en el camino esto para tener alguna solución y realmente decir, sí, tenemos una igualdad de condiciones. En este momento no la tenemos. Nada más que hemos llegado a unos puntos para proteger en el fondo al usuario del móvil. Perfecto. Eso sería, señor, don Juan. Saludar a don Carlos Padilla y preguntarle si puede ahondar un poco más en el aspecto tarifario, puesto que ya en la sesión pasada el ministro hizo una precisión que al menos quien habla no compartió en cuanto a la ausencia regulatoria o en banda de precios regulatoria respecto a las tarifas en los servicios de aplicación.
Y todo esto a raíz de ejemplos sucesivos en los cuales ocurre este fenómeno de la triplicación o más incluso de a igual trayecto aumenta la tarifa en forma desproporcionada y que tiene que ver con un fenómeno de oferta-demanda en ciertas horas del día, en ciertos momentos, en fin. Que uno podría desde afuera entender, bueno, puede ser, pero el único derecho que tiene garantizado por ley el usuario es a conocer cuánto vale el tramo, en el caso de la aplicación. Eso es lo único que se tiene derecho, le guste o no le guste, el tramo vale tanto. Una vez, 2, 3, 10 veces más, ese es otro tema, pero es un tema que quedó postergado, según lo que dijo el ministro en cuanto a tarifa. Ustedes tienen los taxímetros. Cuando uno se sube en taxi, don Carlos, se sube a la suerte de la olla, porque hablemos en castellano. A veces hay vehículos muy modernos que uno puede ver un taxímetro digital, una cosa más moderna, en fin. Y otras veces nadie sabe qué valor viene en ese aparatito, con qué sorpresa nos vamos a tener. Entonces, a mí me gustaría que además de usted formular la crítica, dijera qué espera, qué propone para efectos de tener grados de comparabilidad o grados de similitud en este gran tema que es la regulación de tarifas, que yo comparto que es serio, comparto que idea, pero aquí no es que estén los buenos de un lado y los malos del otro. Perdóneme, aquí hay un problema más sistémico de cómo el servicio de transporte de pasajeros, sea taxi, sea aplicación, le da transparencia de cómo se llega a calcular esa tarifa. ¿Me explico? Sí, y que no tenga las miles de fluctuaciones que alguien en un radar evalúa porque la oferta y la demanda en ese tramo, a esa hora, en ese sector de la ciudad, hacía subir exponencialmente el precio de la tarifa, en cualquier ámbito, sea taxi o aplicación. Eso a mí me preocupa y me parece que eso hay que abordarlo. Entonces, si usted pudiera ahondar, si es que ustedes han trabajado esto o tienen proposiciones al respecto, sería bueno escucharlo. Sí, gracias, senador. La verdad que yo creo que acá, y siempre he sido muy crítico de este tema, yo creo que se analizó mal el problema y se generó una mala solución. Chile tenía regulado el transporte público en el decreto 212. Yo creo que había un pecado muy grande que era el parque de taxis cerrado y creo que eso originó este problema en parte. Yo creo que hoy día los taxistas aceptan ya que el tema de tener el parque cerrado, muchos ya lo entendieron, que es complicado. Imagínense el parque de camiones cerrado, o el parque de aviones cerrado, o el parque de buques cerrado, eso es una locura. Pero esto era muy simple, porque acá se pensó que las aplicaciones eran un nuevo sistema de transporte, y las aplicaciones son un nuevo sistema de llamados de vehículos de transporte, pero tienen que llamar a vehículos que cumplan la ley. Y ahora esto era muy simple porque había que liberar el parque y agregar, si queríamos ponernos fino en el decreto 212, el e-taxi. Y si queríamos bajarle las condiciones a todos de que se maneje con otro carnet, se le bajaba a todas las condiciones. El único tema que podíamos quedar es que el tema de la tarifa, que es mucho más ya discutible porque funciona de una manera más científica el cálculo, pero imagínense, en la ley inventamos un contrato de las aplicaciones con el móvil. Si eso no es, la aplicación le presta un servicio al pasajero y le presta un servicio al móvil que los contacta y cobra por ese contacto te cobra un fee. Es igual que el radiotaxi. Entonces de repente no hay relación de patrón-empleador. Entonces inventamos cosas que nos saltamos un par de cuadras en el tema. Y este es lo que tocó el senador Castro, el tema de las tarifas. Yo le he dicho al ministro varias veces, ministro, ¿cómo es posible que el Ministerio de Transporte no tenga un taxímetro, aplicación validada por mi cosa, que yo me subo a un taxi y quiero saber si me están cobrando lo correcto, miro la aplicación certificada, porque hay aplicaciones que tú las puedes bajar, pero una que esté certificada por el ministerio, que la baje y yo puedo saber si me están estafando o no me están estafando. Entonces acá hay temas que también que el Estado se ha empezado a quedar atrás y no está a la altura de los tiempos. Si el tema de la aplicación es un radiotaxi moderno, y eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que teníamos vicios en nuestro sistema. Bueno, esa es mi opinión general, pero adelante. Muchas gracias, senador. Sí, el senador Castro tiene toda la razón en eso.
Nosotros sí estamos preocupados de cambiar el sistema, inclusive el taxímetro que la mayoría está ocupando, porque hay como 4 modelos nuevos que fueron aceptados por el Ministerio de Transporte para trabajar hoy en día, ¿ya? El taxímetro antiguo fue derogado y está auto, ¿ya? Y el taxímetro que estamos hoy día implementando tiene posibilidad hasta de colocar 2 aplicaciones en el taxímetro, y a la larga, que se está haciendo un plan piloto, de poder también tener el valor de la carrera antes de que usted vaya a tomarlo, ¿ya? Va a ser un avance y una tranquilidad para la persona que va a ocupar el taxi, ¿ya? Y así también de mantener esas tarifas normales que debieran ser siempre, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo hablo de que no es justo la tarifa de que de repente la suben a 4S cuando hay un exceso de movimiento, cuando saben perfectamente que es lo mismo que si usted abre la llave y a cierta hora le va a salir más cara el agua o a cierta hora más barata, ¿ya? De acuerdo a los criterios de la persona, ¿ya? Entonces, se sabe que en la noche no tiene otra posibilidad usted de movilizarse si no toma uno de estos autos, está condenado. Entonces, no es justo. A la vez, cuando hay mucho movimiento, a veces han bajado hasta 1/4 del valor que debe cobrarse la carrera. ¿Cómo puede competir un taxi con eso? ¿Ya? Ahora, el taxi tiene cerrado el parque hace muchos años. ¿Y por qué se cerró el parque? Por la contaminación, ¿ya? Bueno, que usen gas, pues hay que inventar. No, si gas sí, hay muchos que ocupan gas, ¿eh? Y de hecho estamos ahora viendo que el señor Castro conoce el sistema eléctrico que hay hoy en día, que está en Rancagua funcionando, excelente, ¿ya? Y lo queremos nosotros también buscar para nosotros. No sé ahí si los que hacen el negocio con el auto eléctrico se van a quejar o no, porque ese es otro problema también, ¿ya? Aquí depende mucho de varios puntos para poder llegar a lo que realmente nosotros queremos. Hemos hecho muchas propuestas al Ministerio. Ojo, el parque se cerró también en Magallanes y en Magallanes no tenemos ni un problema de contaminación. Fue el coletazo que pegó esto. Pero mire, de aquí a la fecha, nosotros éramos 28.000 más o menos acá, y ahora vamos quedando 17.000. ¿Quién habla del desempleo que tienen los taxistas? ¿Ya? Nadie. El taxista no existe. Y lo que hemos mantenido, ya la cesantía hemos sido nosotros, porque cualquier persona que queda cesante se mete a trabajar en las aplicaciones, porque es fácil, tengo un auto, me meto inmediatamente, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, porque hablemos las cosas claras, hay conductores que no tienen idea de manejar, no conocen el intermitente, no saben para qué ocuparlo. Bueno, de repente volan en doble fila, se meten, entonces... Perdón, se tocó este tema de los taxímetros, pero acá han habido irregularidades en Magallanes. Hay un radiotaxi que tiene más de 20 años y hace como 20 años tenía una aplicación que habían comprado en el extranjero y el Ministerio de Transporte no le validaba el taxímetro a la aplicación. Entonces, de repente, hoy en día somos muy liberales en algunas cosas, pero cuando alguien quería modernizarse, no lo dejaban. Justamente, sí. Bueno, hemos pasado por un proceso. Nosotros hubo una aplicación que la aprobó el Ministerio, después trabajamos como 1 año con ellos para poder aprobarla, ¿ya? Y ahora estamos en este otro proceso que lo tiene una empresa que la está dirigiendo y ha andado bastante bien, y creo que ya el Ministerio va a aprobarlo pronto. Yo no estoy en contra de las aplicaciones, ¿eh? Yo creo que la aplicación es un salto, pero tiene que estar todo regulado, y también no pueden haber estas cosas como pasó con los taxistas, que yo los estimo mucho, pero el tema de tener parques cerrados es una locura, porque genera todos estos vicios que estamos viviendo. En parte son porque acá nadie quiso meterle mano a liberar el taxi, entonces hicieron esta liberación pero por el lado, que es como con la mano del gato, cuando lo que había que hacer era ordenar, crear el e-taxi y poner todas estas cosas normales y no poner contratos de trabajo entre plataformas. Y bueno, hicimos un menjunje que hoy día creo que es una tremenda locura. Justamente. Entonces, no sé si le queda claro al senador Castro
Pero las peticiones, como le digo, son, y lo otro que es importantísimo por intermedio suyo, señor presidente, si podemos ver con el ministro qué pasa con el subsidio que nos prometieron, que nosotros quedamos tan contentos con que íbamos a tener la posibilidad. En estos momentos, si no hay un subsidio, muchos autos que cumplen con su periodo de vida van a quedar afuera y la persona queda cesante. Entonces necesitamos nosotros este subsidio para poder ver de qué forma nos podemos defender nosotros. Gracias, don Carlos. Ahora Usted. el presidente de la Gracias, Asociación Chilena de Plataformas, don Antonio Canales Mayet. ¿Está bien o no? Sí. Un nombre compuesto, apellido compuesto. Así es, senador. Muy buenos días a todos los miembros de la comisión, y como presidente de la Asociación Chilena de Plataforma de Movilidad, voy a decir a Chiplan de ahora en adelante porque es un poco largo. Sí. Estamos muy contentos de poder presentar ante ustedes. ¿Cuántas plataformas están con ustedes? Ahora se las presento, Ya, senador, con gusto. Desde 2021 somos el primer gremio de plataformas de movilidad, y hablamos de movilidad porque no solo estamos hablando de transporte de personas ni movilidad compartida, como se le llama el servicio, también conocido como ride hailing internacionalmente. O sea, hoy día contamos con más de 15 socios que están distribuidos entre los negocios de control de flota, venta de pasajes, y aquí respondiendo a una pregunta que quedó en el aire, también algunos socios que se dedican a hacer esta predicción de taxímetros, precisamente trabajan con el Ministerio de Transporte para predecir el costo del taxímetro antes de que un pasajero se suba y pueda saber anticipadamente su Yo creo que a eso tarifa. vamos en todo. Así es. Y también, por cierto, empresas de delivery, empresas de... bueno, está un poco desactualizada la presentación. Lamentamos el cierre de la operación de auto en Chile hace unas pocas semanas. También miembro fundador de Chiplam, y también un ejemplo de por qué la innovación en plataformas local es tan compleja. Hoy día nosotros estamos buscando con todas estas plataformas... ¿Te puedo interrumpir una consulta? Estas que están acá son todas las empresas que Así están con es. ustedes. ¿Estas empresas son todas extranjeras o hay alguna...? No, la mayoría, el 90% son emprendimientos locales, ¿no? Chilenos. Ah, qué bien. Sí. Ahora, las extranjeras que están acá, por ejemplo, ya Uber, ¿se instalaron en Chile? ¿Tienen funcionarios en Chile? ¿Tributan en Chile? No me corresponde hablar de Uber, que no es socio nuestro, senador, pero sí, las empresas a lo mínimo cubren, pagan si no están constituidas en Chile, sí tienen pago de IVA digital y tienen pago de cotizaciones de los conductores y repartidores por la ley 21.431, que es la ley de trabajadores de plataforma. Yeah. Todas cuentan con impuestos. Lo único que variaría ahí sería el canon de impuesto corporativo, podría ser, o alguno de ese estilo, si es que la empresa no está constituida totalmente en Chile. Pero sí tienen obligaciones de IVA hoy día y de cotizaciones. De hecho, traigo cifras de la reconversión y la formalización laboral que han generado las plataformas hoy día en el país. Si avanzamos, por favor. Como les decía, nosotros no estamos solo en una parte del eslabón de la cadena, sino que estamos trabajando por la intermodalidad. Hoy día plataformas como las que integran a Chiplam, desde scooters hasta vehículos y camiones, lo que hacen es conectar distintos modos de transporte. Somos parte de la cadena, no estamos reemplazando a ninguno de los estamentos del transporte. De hecho, más de un cuarto de los viajes que reportan nuestros asociados inicia o termina en transporte público. En Santiago, particularmente en el metro, y también en estaciones intermodales. Tenemos también algunos socios que proveen esos servicios de conexión intermodal, Metro Los Libertadores, Ciudad Empresarial, y otros servicios de ese estilo. ¿Se avanzamos? Hoy día, bueno, nosotros realizamos un estudio junto al Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica en 2022. Creo que la otra asociación que está invitada tiene uno más reciente con ellos, pero entre 2021 y 2022, 189.000 personas reportaron haber trabajado en plataformas de movilidad, ya sea transporte o delivery, hago esa salvedad,
y 200.000 conductores de aplicaciones de transporte hoy día operan, se estima, en el país, entre todas las plataformas digitales. Y cada año más de la mitad de los hogares chilenos acceden a servicios de transporte o de delivery al año. Estamos hablando de 10 millones de personas. Te interrumpo un poquito, que yo creo que es bueno aclarar un tema. Cuando hablas de delivery, es el tema de transporte, no de personas, No, es de productos. Exacto. En ese tema no tenemos el conflicto que tenemos en el transporte de pasajeros, porque ahí tú no requieres carnet clase A, necesitas cumplir con la norma para manejar el vehículo, ¿no? Porque no tienes personas a bordo, no tienes una responsabilidad de transportar personas, entonces no hay conflicto en ese área, ¿o no? ¿O me equivoco? No se equivoca, senador, por supuesto. Estamos bajando del general al particular, porque somos una asociación un poco extensa en lo que cubrimos, pero sí, hoy día las cifras de este mismo estudio que se fue haciendo en el tiempo demuestran que hay alrededor de 200.000 personas que trabajan a manera parcial y algunas menos a tiempo completo en plataformas de transporte. Y hoy día son 185.000 los contribuyentes que se han formalizado gracias a las plataformas digitales, dado la ley 21.431, que establece el contrato de independientes entre plataformas, ya sea, de nuevo, senador, entre delivery o transporte, que hoy día están cotizando su 14,5% para seguridad social e impuestos. De hecho, tenemos una mesa tripartita con el Ministerio del Trabajo, y el ministro Bocardo hace unas semanas anunció que durante 2024, en este ejercicio tributario, 185.000 personas se han formalizado, lo que constituye un punto porcentual de empleo que se ha formalizado en este país gracias a las plataformas. Y eso es lo que hoy día tenemos un poco en riesgo con el sector transporte. Perdón, te interrumpo. El tema de estas plataformas que son socias tuyas, más de algún Didi creo que es de transporte pasajero. Sí. Este es el caso de la plataforma de transporte. Yo he notado que muchas plataformas están empezando a utilizar taxis convencionales o taxis regulares del decreto 212 para utilizarlo. ¿Ese tema ha ido en aumento o cuál es el porcentaje? Sí, si me permiten, aquí me cambio un poco el sombrero. Yo soy funcionario de esa empresa en particular, pero vengo como presidente de la asociación, y le puedo decir que nosotros en el país comenzamos con servicio de taxi, no con servicio de auto particular. De hecho, la mitad del parque, haciendo esa predicción que preguntaba el senador Castro del taxímetro, el algoritmo particular de esa empresa puede predecir cuánto va a costar más o menos la tarifa, el taxista puede echar a correr el taxímetro y debería ser similar, se respeta el taxímetro, pero es la tarifa final. ¿Estás hablando de Didi? Sí, ese es un producto específico de taxi, porque es diferente a lo demás. De hecho, Didi comienza como una empresa de taxi en China. Mira, así que eso es... ¿De qué origen es esta? China. China. Perfecto. Así es. Si avanzamos, por favor. Entonces, a pesar de respetar las opiniones que ya se han vertido en esta mesa hoy día, nosotros entendemos que la ley EAT tiene un problema de concepción en la cual discrepamos un poco con lo que se ha mencionado aquí por su intermedio, senador, que es que esta discusión comienza hace unos 7 años y no se conocía mucho de las plataformas digitales. Y en ese sentido, el modelo de las plataformas digitales se asumió como un símil o como un reemplazo o un sustituto de taxi, cuando no es la misma naturaleza del negocio. ¿Qué hacen las plataformas digitales? Y aquí nuevamente respetuosamente discrepo que seamos plataformas que sean un reemplazo de radiotaxi o que solo coordinen el llamado de taxis, sino que lo que hacen es mirar la demanda de una ciudad y disponibilizar flexiblemente que conductores tengan los incentivos necesarios para ir a cubrir demandas en sectores que están poco provistos de transporte público, o sectores inseguros, o personas que quieren comodidad a un precio asequible, o también esa tarifa que se dice que está mala cuando está alta o cuando está baja.
debido a la demanda del momento y a la oferta de conductores disponibles, se genera una tarifa que es transparente al pasajero en el momento que toma ese servicio. Y haciéndome cargo de otra pregunta también del senador Castro, por su intermedio, presidente, no solo existe ese modelo de tarifa, sino que existe, como ya mencionaba, el sistema de taxi, que algunas de las plataformas tienen servicio de taxi, y también el modelo que el ministro en la sesión anterior también mencionó, que es el mecanismo de negociación de tarifas previas, que está incluido en dentro del reglamento y de la ley EAT. Hoy día el congelamiento del parque no de vehículos, sino que de conductores, arriesga ese dinamismo y esa flexibilidad. Hoy día más del 60% de los conductores de aplicaciones no lo hacen a tiempo completo. No es su oficio principal. Es, por lo general, una manera de generar ganancias extras, de llegar a fin de mes con algún ingreso adicional, o un refugio al momento de encontrarse en transición laboral. Hoy día eso se ve arriesgado por un congelamiento de un registro donde va a ser muy difícil que los conductores salgan, va a ser muy difícil el reemplazo. De hecho, el reglamento establece un sistema que estimamos, senadores, que es anticompetitivo, anti-libre competencia, pues el Ministerio de Transporte va a determinar mes a mes cuántos cupos le queda a cada aplicación para poder suplir en el momento que esos se eliminen. Y también... Que es muy similar al parque taxi cerrado, igual es un tema... Exacto. Entonces, finalmente, si bien esto era para, como usted menciona, el objetivo tal vez desde quienes entienden las plataformas como un símil al taxi, era abrir el parque de taxi, en el fondo está generando otro sistema de cuotas y otro sistema que rigidiza el sistema de aplicaciones y no permite este dinamismo, no permite la entrada, la salida. Si yo hoy día me registro en los primeros 6 meses de la ley EAT, no tengo ningún incentivo para salirme. ¿Por qué? Voy a tener que hacer el trámite de nuevo, voy a tener que ver si hay cupos disponibles, voy a tener que renovar mi vehículo. O sea, esto se transforma o en una actividad profesional o quiero copar el cupo. Es que, el tiempo bueno, ahí es donde yo suficiente. discrepo con las aplicaciones. El tema es, a mí me dice, mucha gente me dice, oye, yo llevo a mi hijo al colegio con clase B. Sí, le digo yo, pero tú no le cobras a tu hijo. Cuando tú cobras, es un transporte profesional y tiene que estar regulado. Es la única diferencia que yo tengo. Yo creo que no puede ser que cualquier persona con clase B, o cambiamos todas las clases de licencia y las dejamos todas parejitas. Por eso te digo que haber hecho una ley es una estupidez. Bastaba con usar el decreto 212, haber puesto el e-taxi y le bajábamos las condiciones a todos y tú usabas móviles regulados por el Estado con una norma. Hoy en día tenemos un desorden, tenemos taxi, tenemos la ley tipo plataforma, entonces un desorden que te termina generando un caos como el que estamos viviendo. Ahora quieren cerrar la cantidad de móviles, cerrar la cantidad de conductores. Es como toda una gran locura, ¿te das cuenta? Coincidimos en que el registro es necesario, senador. Yo creo que nadie se ha opuesto a establecer un registro, una validación, porque ese es otro mito que el Ministerio de Transporte ha señalado en repetidas oportunidades, que exigen criterios adicionales o medidas de seguridad extra, yo estoy de acuerdo, que son las mismas que ya solicitan las plataformas, sino que simplemente vamos a rigidizar el sistema. En el fondo, la licencia profesional, podremos discrepar si es que entrega aptitudes extra o adicionales. Habría que revisar ese currículum de formación de conductores, pero no, nadie se ha opuesto a ello. Si tú lo cambias, tenés que cambiárselo a todos. Por supuesto. Porque si no generas una competencia desleal entre los taxistas convencionales y los otros. Por eso te digo que todo esto es muy loco, digamos. Por eso no creo que ese sea esos eran los puntos de debate iniciales y creo que ya han sido superados. Yo creo que senador, nunca fueron superados. Entonces no, ¿cómo se llama? Nosotros lo que nos preocupa es esta rigidez, en el fondo, que las personas no van a poder acceder a esto de manera flexible y veloz y eso va a generar una falta de servicio para quienes hoy día toman esto y de 40.000 a 50.000 personas que no van a poder lo que tener pasa que es que desconectarse. la masificación, por este es un tema que me apasiona a mí, la masificación de las comunicaciones a través de las redes sociales
generó un tremendo avance, pero generó un avance también del comercio informal. Yo antes, cuando conocí a una persona que hacía empanadas, yo se lo daba por teléfono 2, 3, 4, 5 personas. Hoy día yo coloco empanadas y me aparecen 2.000 personas que hacen empanadas en la casa sin control de nadie. Entonces, la informal, las redes sociales y el avance masificaron la informalidad, y ese tema es súper peligroso porque hay evasión de impuestos que yo he estimado que está cerca del 40% y nadie le quiere poner orden a este tema. Y el tema es súper peligroso porque hoy en día la aplicación Airbnb aloja en las casas a las personas sin ningún control y compite con los hostales, que el hostal tiene que hacer control de salud, cumplir normas de seguridad, de incendio, aunque tenga 10 personas, 5 personas. Entonces hay una competencia desleal. Entonces es súper peligroso este tema cuando tú te saltas las normas. Tú dices, oye, bajé los costos de... Claro, te bajáis los costos del transporte, pero ¿a qué costo de utilizar conductores que no están regulados por el sistema? Entonces ese tema de usar la informalidad como una manera de bajar los costos, para mí es un tema muy peligroso. Podemos decir que es bajar la exigencia de lo formal, pero siempre tenemos que regular y estandarizar. Porque uno puede decir, oye, me parece exagerado la licencia clase A, perfecto, y lo encuentro válido, discutámoslo y lo bajamos, pero se lo bajamos a todos, no a unos sí y a otros no. Sí, y por eso reafirmo, senador, lo que dije al comienzo. Eso de la formalidad, yo creo que aquí hubo una ley que salió antes que esta, que es la de trabajadores de plataformas digitales, y por lo tanto las empresas hoy día socias de Achiplam cuentan todas con su pago de impuestos de IVA digital, y también los conductores cuentan con contrato de prestación de servicio independiente, y por lo tanto eso está formalizado, y por eso ese 1% más de empleo formal en el país desde el año pasado. Y lo otro es que nos preocupa mucho como Achiplam es que esto nuevamente voy a decir, se vuelve hostil al emprendimiento local volvemos al inicio, esta cosa legal, porque sin ir más lejos, senador, y para darle un ejemplo, hoy día me acompaña Kim Maturana, que es vicepresidenta de Achiplam y fundadora de la empresa Upgirl, empresa que con la salida del primer reglamento o el primer borrador de reglamento tuvo que cambiar completamente las operaciones de su empresa, puesto su modelo de negocio era muy innovador. Mujeres conductoras para mujeres pasajeras, y hoy día, con un parque congelado de conductores, y ella podrá explicarle en mayor detalle si ustedes lo quieren conocer, hace muy difícil que una empresa de este estilo pueda conseguir conductoras o asegurar cupos para conductoras para que siga proveyéndose ese servicio o pueda crecer con un servicio congelado de ese estilo. Tuvimos el caso también de otro de nuestros socios que ya mencioné, que cerró hace poco, y tenemos así que las cargas financieras, administrativas del registro y de en el fondo entregarle a los players más grandes del mercado la capacidad de copar estos cupos y de dividirse estos cupos a través del Ministerio de Transporte, impide el desarrollo de innovaciones como las de ese ejemplo de nuestro socio. Afortunadamente cambió a otro modelo que está funcionando, pero eso ya es un efecto tangible de lo que esto puede ocasionar en el emprendimiento local, entregándole a otras corporaciones el grueso de los conductores. Y el congelamiento produce una competencia ahora brutal entre los players ya existentes por estos cupos precisamente, y puede generar desde guerras de precios u otros que no van a ir en beneficio de los pasajeros ya, ni de los conductores. Volvimos a cerrar el parque. Exactamente. El parque cerrado y congelado es un vicio que también puede producir un efecto muy contrario. Hoy día estamos aquí las plataformas que estamos agrupadas, asociadas y pagando impuestos, pero el día de mañana aquellos conductores que no van a poder entrar al parque o van a tener que reconvertirse hacia otras áreas, como usted decía, el transporte de mercancías tal vez, y llenar de vehículos de transporte de delivery, o van a encontrar refugio en plataformas que no están interesadas en cumplir la ley. Y eso va a generar de nuevo el mismo problema que teníamos hace 10 años. Entonces, no quiero ocupar más el tiempo, pero si avanzamos y así cerramos la presentación de Achiplam. Y las dos
las dos personas o los dos grupos de personas que no han estado en esta discusión formal en estas instancias son los conductores ocasionales, porque hemos escuchado a los gremios de taxistas, por cierto, a los gremios de conductores de aplicaciones, pero no aquellos que hacen esto de manera parcial o manera flexible. Aquellos conductores hoy día no saben qué vehículos son los que califican, no saben si van a poder seguir realizando esta actividad, no la hacen a tiempo completo, muchas veces cuidadoras de familia, muchas veces personas que están en transición laboral y ven en el garage de la casa la oportunidad de generar algún ingreso mientras están buscando. De hecho, como dato anecdótico, la vida entre comillas de un conductor en aplicaciones hasta hace 2 años era más o menos de 6 meses. Hoy día, con la situación de desempleo en el país, estamos llegando a 1 año, 2 meses. ¿De qué permanencia? De permanencia. En Carabineros, para entregar toda la data de un viaje con orden judicial si es que se ha cometido algún delito. Los pasajeros están protegidos en ese sentido y no es necesaria una vigilancia adicional. Y para terminar, lo que nos produce hoy día preocupación, el reglamento está tomado de razón, falta que sea publicado, y existe una incertidumbre de cómo se va a implementar. Hoy día esperamos, cuando se publique, tener 30 días para las plataformas implementar toda una serie de procesos para registrar a los conductores que no conocemos aún. Hoy día los conductores están muy preocupados y nos escriben a diario no sabiendo si es que esto tiene marcha blanca. Por cierto que la ley no tiene un artículo transitorio que establezca cuántos meses podrán ellos seguir operando, si no podrán seguir operando. Recuerden que la normativa establece hasta prisión mínima en su grado medio por realizar servicio de transporte irregular, porque suben las penas. Y por lo tanto están en ascuas de saber si van a estar desconectados y sin generar ingresos un día, una semana, un mes. El Ministerio nos ha dicho que tomará al menos 10 a 20 días en registrar un conductor. Y por lo tanto, si vamos a registrar 120.000, 200.000 al comienzo de esta ley, ¿cuándo van a estar operativos? Y ahí cierro para las preguntas. Y tampoco existe una claridad, y ahí también le interesará a don Carlos, porque está en consulta el decreto 212, se establece como criterio de registro de vehículos 1.4 o equivalente. Hoy día entendemos que el 3CB será la institución que determinará cuáles son los vehículos equivalentes y que pasarán la inspección visual en una revisión técnica. No tenemos acceso a esa base de autos, los conductores no saben si sus vehículos califican y por su intermedio, señor presidente, le pediría, si tiene a bien la comisión, tal vez oficiar al 3CB o al Ministerio de Transporte para que los conductores sepan si sus vehículos van a seguir operativos, si son equivalentes, como dice esta ley. Yo creo que eso es lo más importante en este minuto, y porque los conductores no son sujetos de crédito, no tienen ingresos para acceder al mercado formal del crédito bancario, y por lo tanto tampoco hay planes de reconversión ni taxi eléctrico para conductores de aplicaciones, ni ninguno de ese tipo de subsidios que les permitiría reconvertirse. Me disculpo si tomé mucho tiempo, le doy el tiempo al siguiente presentador. Sí, claro. Entendí que, ¿Aló? si pudiera ser muy breve, ¿Aló? sí. Sí. ¿Cuál sería el impedimento que el reglamento le afecta a usted en su emprendimiento? Exactamente. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, nosotros el 2020 fundamos Upcare Mobility con un fin de abordar el tema de la seguridad de las mujeres principalmente y quienes están a su cuidado. Esto se venía pidiendo hace mucho tiempo a las grandes aplicaciones y nosotros tuvimos de alguna manera como la valentía de hacerlo y de comenzarlo. Comenzamos además en pandemia y así todo y con un crecimiento muy orgánico y muy de a poco como emprendimiento, llegamos a tener 15.000 pasajeras registradas y 4.000 conductoras, mujeres, el 85% en la región metropolitana y el 15% aquí en la región de Valparaíso. Validamos el modelo con más de 10.000 viajes que hicimos
y principalmente nuestro modelo y la gran diferencia que tiene con las tradicionales plataformas es que nuestro servicio prestaba un modelo de viajes recurrentes programados. Entonces el sistema, por ejemplo, permitía a una madre agendar un viaje para todos los días miércoles con su hijo para el colegio, por ejemplo, permitiendo que fuera siempre la misma conductora y también poder hacerla recurrente a esta misma conductora. Este modelo fue bien innovador, hemos ganado un montón de premios internacionales, nacionales, hemos sido apoyados por Corfo también, hemos sido muy reconocidos acá en el país y así todo, y con este crecimiento que llevábamos, que estábamos por fin entrando un poco en este mercado y dando una solución más segura, nosotros a las conductoras además les permitíamos la seguridad de que las pasajeras también eran validadas, un sistema bilateral que tampoco existe hoy día en todas las plataformas, y por eso crecimos tanto de esta manera, pero cuando la ley se aprueba finalmente y comienza el primer borrador del reglamento, en ese entonces yo estaba de presidenta de Chiplam, me doy cuenta que el congelamiento del registro era lo más grave para nosotras. ¿Por qué? Nosotros lo planteamos muchas veces, aquí hay un tema de género muy grave, la profesionalización de las conductoras es muy baja, ya no más del 5% de las licencias profesionales son de mujeres, y en un plazo de 6 meses que va a tener la ventanilla abierta y con un congelamiento de 1 año y medio, es imposible para una empresa nacional y de menor tamaño poder tomar un número de conductoras que permita tener una disponibilidad de vehículos para la demanda que hay. Es imposible, es inviable. El modelo no puede funcionar así, menos si no hay recambio. Como decía Antonio, la mayoría, y sobre todo en las mujeres, que principalmente son cuidadoras, no olvidemos las cifras de monoparentalidad, de jefas de hogar, son trabajos flexibles, trabajan no más de 4 horas al día. Por ende, de cumplir con vehículos que cumplan, tener la licencia profesional nos deja de las 4.000 prácticamente con 400 conductoras. Y eso es imposible revertirlo, disculpe, estoy súper resfriada, en tan poco tiempo. Tampoco había un espacio de marcha blanca ni excepciones para empresas que estuviéramos partiendo. Entonces lo grave de esto es que este congelamiento finalmente va a generar un oligopolio en que solamente van a poder subsistir 2 o 3 grandes empresas. No hay espacio para nuevas empresas ni para innovaciones que hagamos desde acá. No vamos a poder empezar a prestar un mejor servicio. Nuestro servicio era infinitamente más seguro y estaba dando empleo a mujeres. Eso me llevó a dar de baja las aplicaciones, tener que suspender el modelo y reinventar la empresa. Hoy día nosotros prestamos un servicio corporativo, de hecho ganamos un proyecto con Metro, hoy día estamos haciendo acercamiento de servicio público de alguna forma, un híbrido entre público y privado, pero estamos haciendo acercamientos con Metro hacia puntos de servicio con buses eléctricos y conductoras mujeres, pero la masividad a la que podíamos llegar, la solución que podíamos dar a mujeres y niños y personas con discapacidad, que era lo que apuntábamos, se anuló por completo. Por completo. Gracias. Adelante, por favor, don Carlos. Muchas gracias, senador. Disculpen abusar un poco el tiempo, pero hay unos puntitos que voy a hacer bien breve. Bueno, esto de trasladar a las damas, ¿no es cierto?, niñas, niños, está hace mucho tiempo. Nosotros los taxistas tenemos inclusive un sindicato en nombre de la señora Gladys, la señora Karen Belis, formó eso hace muchos años atrás, pero nunca tuvimos el apoyo que han tenido ahora las empresas. No sé por qué el taxi siempre es mal mirado, ¿ya? Pero sí lo teníamos eso hace tiempo, ¿ya? Estamos también... Por el parque cerrado, ese fue el pecado que generó todo este problema. El sistema red lo estamos pidiendo hace mucho tiempo de conectarnos con los buses y todo eso, tampoco ha sido por nosotros ya dado un visto bueno, nada. Pero a la empresa sí, se fija, y eso que no son legales todavía. En los paraderos me preocupa eso, recién lo acaba de decir acá, que se están acercando a eso. Ese es el problema, lo único que nos va quedando a nosotros como taxistas. También nos van a quitar eso, porque nos quitaron ya la noche. El subsidio que nosotros pedimos, la ciclo, ¿ya?, que son justamente los asuntos estos que andan en forma particular. Las empresas han tenido éxito por la ayuda del gobierno, el ministerio, que alguien dijo ahí, un senador, que fue un gol de media cancha cuando pedimos en nosotros el subsidio. Ahí lo metieron entre medio para también subsidiar los ciclos, ¿ya? Te interrumpo porque tenemos en espera y creo que el senador... Vale.
pero yo prefiero que termine. Pues, yo Lo voy hago a más hacer- breve. Voy a hacer una pequeña reflexión. Perfecto, nomás, perfecto. Pero termine nomás. Entonces, yo lo que me preocupa es que no vaya a haber la famosa marcha blanca que piden, ¿ya? Llevamos 14 años trabajando con estas empresas y recién están preocupándose de que van a tener el gran problema de sacar una licencia profesional. ¿Hace cuántos años que estamos con esto? ¿Hace cuánto tiempo salió la ley? ¿Ya? Entonces, no vengan con cuentos, ¿ya? Digamos las cosas como son, no nos hemos preocupado, digan mejor, de que esto iba a salir. Y salió, pues lamentablemente. Entonces ahora tienen que apechugar, como se dice vulgarmente, y tomar las reglas como son nomás. ¿Vale? Es lo siguiente. Me preocupa a mí que de pronto me parece, no sé si lo entendí bien o no, pero yo creo que en aras de la gente que está cesante, que se puede llegar a ciertos límites que hay que tener cuidado. No quisiera yo haber interpretado que aquellos conductores informales, esporádicos, que de vez en cuando, usted esté aludiendo a los piratas. Yo no quisiera entender eso. No quisiera que sea ese el concepto, para serle bien sincero, porque sería una tentación impropia, menos en esta sede. Hablar de los que hoy día están al margen de la ley y ponerle una alfombra roja a ellos. No. Segundo, yo creo que el problema tarifario de lo que escucho de la empresa de aplicación todavía está como gelatinoso. Sí. Yo entiendo las fórmulas, pero para mí sería ideal que usted como presidente de la asociación, entendiendo que no tiene las grandes, las más conocidas, esos validadores que usted aludió, esos validadores de tarifa, puedan ser una buena práctica del mercado que permita que el ciudadano se sienta tranquilo, que tenga un parámetro objetivo. ¿Por qué no colocar eso por delante? Como un instrumento, yo diría, de transparencia en el precio, de claridad, yo diría, de empoderamiento del usuario para evitar el abuso. ¿Por qué no? Por ejemplo. Pero que permita abordar el tema tarifario de manera más clara, porque hoy día, sobre todo después, yo lo recordaba el otro día, yo no pude ir al recital de Shakira, pero qué olescoa con los usuarios de aplicaciones, porque supuestamente les aplicaron un guarismo que regulaba la oferta y la demanda y les cuatriplicaron la tarifa. Los que iban del Estadio Nacional a la Plaza Italia tenían tarifas descolosales. No puede ser. 3. La privacidad. Bueno, es cierto, la privacidad, ¿hasta dónde llegan los límites de la privacidad? Es un tema que siempre es opinable y discutible, hasta dónde el Estado debe saber. Ahora, son registros innominados. No se le está pidiendo que usted identifique a este señor que fue a tal lugar, son registros innominados, porque también tiene que haber una cierta mirada. Yo creo que un usuario tiene derecho a saber qué conductor lo va a llevar, ¿o no? No tengo derecho yo a saber la vida privada del señor, si es casado o no, pero tengo derecho a saber, por ejemplo, que está fuera del registro de gente que ha cometido atentados sexuales contra niños, por darle un botón de muestra. O sea, si alguien se sube a un vehículo, el usuario tiene derecho a saber ciertos créditos. Como usted entra a una página de Mercado Libre, usted selecciona a quien le compra también por un currículum que tiene de mejor vendedor o no, a aquel que usted le da confianza para poder entrar. Entonces, hay una delgada línea roja aquí que no es para pontificar de que se invada la privacidad. Yo creo que si están las aplicaciones, yo no sé por qué no vino Marcela Saad, que había pedido, no sé por qué. Pero vino como... un representante que está a la espera. Ah, ya lo vamos a escuchar, pero están en todo el derecho de ir al CIAD y ir a donde quieran. Ningún problema, pero yo creo que es una exageración. ¿Y sabe por qué? Con esto termino. Porque déjeme decirle que esta ley demoró 5 años en ser discutida en el Congreso Nacional, donde las empresas de aplicaciones y los taxis no eran precisamente estos dos mundos que pelean entre sí, no eran los que más favorecieron el debate, para serles sincero. Se pusieron miles de recomendaciones, y el congelamiento, entre otras cosas, tiene que ver con un sentido de que esto no es infinito el parque automotriz en Chile, no es infinito, no tiene hoy día una ilimitada capacidad de ocupación, si al menos se dice, mire, si usted va a inscribirse ahora ya tiene que tener 10 años, me parece, 10 años ya, si después usted tiene que rebajar el número de años, si tiene que ser nuevo,
le coloca ciertos requisitos mínimos. Que el chofer tenga la licencia, ya son cosas mínimas. No es para elevarlo al grado de un obstáculo que impide el trabajo. Perdónenme. Y por último, 2 años, yo esto lo he hablado con la Contraloría, 2 años pendiente el reglamento porque los conflictos de interés se llevaron a la Contraloría. Por eso demoró 2 años. Sí, pues. Lo llevaron distintos gremios a la Contraloría y lo judicializaron, pero por fin salió. Nuestra sede está dispuesta a escuchar todo. Pero déjeme decirle que este no es el lugar donde se resuelve el problema del reglamento. No es este el lugar. El problema del reglamento se resuelve con el Ejecutivo, con el gobierno, porque el gobierno, el Ministerio de Transporte, es el que dicta el reglamento. Nosotros aquí velamos por la ley, que es el cuerpo ordenador de esto. Y que el reglamento obviamente nos aparte de la ley, porque si no habría una objeción justamente de que la legalidad no se cumple y ahí podríamos perfectamente entrar. Pero quiero ubicar la sede de discusión exacta y el trayecto que ha tenido esta ley, que ha costado mucho, porque había que tener en Chile un cierto espacio regulatorio. Esto no era la ley de la selva, y en eso concordamos todos. Había que llegar a un punto de equilibrio y se llegó mediante esa ley. Podemos observar la ley, analizarla, qué sé yo, pero lo que no puede pasar, presidente, es que le pongamos otro obstáculo después de 7 años de discusión, 2 años de espera de reglamento y 1 mes más que queda hasta que empiece a entrar en vigencia. Y sigamos poniéndole un obstáculo para que empiece a regir. ¿Por qué no evaluamos cuando empiece a regir? Ahí sí. Y vemos todas las dificultades, vemos cómo se arregla eso, pero solamente lo digo en un sentido de realidad de cómo poder ordenar. Yo quería pasar a darle la palabra, pero tú pediste la palabra, don Antonio. Sí, muy brevemente, lo voy a hacer lo más rápido posible. Perdón, Sí, voy a pedir 15 minutos de prórroga, ¿estaba de acuerdo? Por su intermedio, señor presidente, a lo que ha afirmado el senador Castro, lo primero, efectivamente, la sede para el reglamento es el ministerio. Nos hemos acercado al ministerio, lamentablemente el diálogo no ha sido muy fluido, y en ese diálogo lo que se arguye es que precisamente el reglamento es una copia fiel, un reflejo fiel del espíritu de la ley. Por lo tanto, precisamente al entrar en vigencia esta ley e implementada, vamos a ver si es que esos obstáculos que pone la ley al reglamento son efectivamente salvables por el reglamento o vamos a tener que evaluar futuras modificaciones. Sobre los datos, para clarificar un poco el debate, no estamos hablando de los datos de los conductores. Los conductores, como trabajador independiente de plataforma registrado ante el ministerio, esa data es pública. Lo que estamos hablando es que es fácilmente identificable al usuario y sus comportamientos, que hoy día en datos es muy fácil identificar el comportamiento de un usuario por las coordenadas geográficas específicas que está pidiendo el ministerio. ¿Ah? Porque el número de decimales de GPS, no voy a dar mucho detalle de eso, establece que yo puedo fijar un punto, o un funcionario del Ministerio de Transporte va a poder fijar un punto específico de la ciudad, de una cuadra, para saber cuántos viajes salen o llegan a ese lugar. O, por ejemplo, masivamente, podría yo en alguna fecha de octubre poner cuántos viajes salen y llegan a determinados puntos de la ciudad, a Plaza Italia, por ejemplo. ¿Cuántos viajes llegan ahí? ¿Desde dónde salen? ¿Cuántas personas viajaron? ¿De qué género son esas personas? Ese tipo de cosas. Y lo otro, sobre la marcha blanca, por su intermedio, lo que mencionó el señor Padilla. No estamos pidiendo una marcha blanca para el tema de la licencia. La licencia tiene 12 meses para ser implementada. Los conductores están plenamente advertidos y están reuniendo los recursos para poder pagar sus cursos y hacerlo. Lo que estamos hablando es que, por ley, el día que se implemente la ley de empresas de aplicación de transporte, las aplicaciones por arte jurídico comiencen a existir. Y por lo tanto, todas las personas que hoy día están trabajando, y ahí podremos discutir si son regulares, irregulares o lo que señala usted bien, senador Castro, tienen que ser desconectadas. Ese es el escenario que vemos al día 1 de la ley. Y lo mencionamos como marcha blanca, como alguna aplicación transitoria, en el sentido que las sanciones que se le imponen a las empresas, porque recuerden que la ley establece un máximo de 10 partes a conductores para ser eliminado del registro como empresa. Entonces hoy día, al día 0, no sabemos si las empresas tienen incentivos para registrarse el día 1, a los 6 meses, si los conductores van a poder seguir conduciendo o no, mientras el ministerio procesa todos esos datos que ya tenemos
Entonces, esa es la incógnita que tienen hoy día los conductores. Perfecto. Por lo demás de lo otro. Hay un tema que yo quiero agregar, que el tema este que decían de la cesantía, hay muchos taxistas también que trabajaban en otro trabajo y después de la hora tenían taxi o colectivo para trabajar. Yo creo que ese tema es un tema redundante, digamos, porque después lo vamos a hablar en final, porque yo le quería dar la pasada al presidente del directorio de la Alianza IN, señor Enzo Napoli, que está vía Zoom. Adelante, don Enzo. ¿Me escuchan? Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo también al senador Castro. Gracias por la invitación. Como bien decía el senador, primero doy las excusas de Marcela Sabat, quien por motivos de fuerza mayor se encuentra fuera de Chile y no pudo acompañar. Yo estoy en representación precisamente del gremio. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. En honor al tiempo no voy a andar en los detalles respecto a nuestro gremio, solo voy a aclarar que, tal como decía, digamos, mi colega Chiplan, Alianza IN reúne las 4 aplicaciones, digamos, de movilidad de pasajeros y también de reparto, digamos, delivery. Está en Alianza IN Uber, Didi y Cabify, que, digamos, en términos de cobertura territorial, están básicamente en todas las regiones de este país, aproximadamente más de 50 ciudades en Chile. Ahora, la contribución, digamos, para ser justo y en honor al tiempo, estos son datos, no son datos de las aplicaciones, son datos calculados por el economista de la Universidad Católica, don David Bravo, que de acuerdo a la última estimación, y anuncio desde ya que David Bravo prontamente también va a entregar un reporte de impacto al punto del propio senador Castro respecto a, veamos cuánto va a impactar esta ley en vigor. El propio, digamos, David Bravo va a realizar ese informe, pero hasta el año pasado eran básicamente 18 millones de viajes y 3,3 millones de personas en Chile que utilizaban, digamos, las aplicaciones que son parte de este gremio. Y en la última década, y creo que ese es un dato muy relevante, son más de 12 millones de personas que han usado estas aplicaciones. O sea, es un actor relevante. Como bien dijo también Antonio de Achiplan, complementa el sistema público. Aproximadamente el 20-25% de los viajes en Santiago, al menos, terminan o inician en una estación de metro en Santiago. No voy a entrar en estos detalles porque creo que Antonio los abordó también, pero en la práctica el número de conductores, hablamos usualmente cuando llegara la aplicación hace 10 años a Chile, se hablaba mucho que este era un sistema part-time, que yo me conectaba algunas horas o digamos si tenía algún tipo de desempleo. Eso sigue siendo la gran norma, pero la cantidad de conductores que cada vez están haciendo esto de manera más profesional es mayor. Es decir, esto es una regulación que no impacta no solamente a la persona que se conecta ciertos días y ciertas horas, sino que va a impactar sin duda a todos quienes hacen de esto una alternativa ya regulada en términos de relación laboral bajo la ley 21.431 y la famosa ley EAT que estamos discutiendo el día de hoy. Yo me quiero detener, señor presidente, por su intermedio a la comisión, en los impactos que estamos viendo hasta ahora. Quiero entrar directamente en esa materia y efectivamente nuestro análisis, soportado también por análisis externos, habla de que el reglamento tal como está y la implementación de la ley va a tener impacto en 3 grandes aristas. Primero, en los datos personales, y esto no es algo que nosotros como aplicaciones digamos, sino que lo dicen, digamos, expertos en protección de datos personales tales como Marcelo Drago, el expresidente digamos, del Consejo de Transparencia, y Romina Garrido, una de las abogadas más expertas en materia de protección de datos. ¿Dónde está el problema acá? Que como bien decía Antonio, yo no necesito saber si la persona que se sube al vehículo, como me está solicitando el ministerio, es tal o cual género. No necesito saber la coordenada exacta de ese viaje. Aun cuando, como bien decía el senador Castro, ese dato no va a estar asociado a un root, a un nombre de una persona, la evidencia empírica, los diversos estudios académicos que se han hecho muestran lo fácil que es tomar esos datos, cruzarlo con otra base de datos y saber cuál es el comportamiento de una persona en la ciudad. No olvidemos que la ley de datos personales aprobada por el Congreso el año pasado y que entrará en vigencia en un año más, define el dato de la movilidad al transporte como un dato sensible. Y en este caso, de acuerdo a la evaluación que hizo Romina Garrido y el propia Asociación Gremial de Expertos en Datos, acaba de haber una vulneración e incluso algo que el propio senador Castro dijo hace 2 sesiones atrás, va a haber un problema de convergencia entre Chile y el Consejo de Europa cuando Chile entre a adaptarse al convenio 108 que actualmente el gobierno está llevando adelante. Acá va a haber una afectación porque un reglamento está completamente desproporcionado en su finalidad respecto a lo que los estándares de la Unión Europea establecen para proteger los datos de las personas. Creemos que eso, cuando entre en vigor, que va a ser el día 0, cuando tengamos que empezar a enviar esos datos, va a haber un problema con la comisión. Esto es algo que nosotros como aplicaciones no descartamos llevar a todas las instancias que sea necesario,
porque uno, no colectamos estos datos, no los necesitamos para hacer nuestra función de movilidad de la ciudad, y dos, no son necesarios. Segundo, los requisitos de operación, y esto no voy a entrar en un debate porque creo que efectivamente, como bien dice ustedes, son requisitos mínimos, pero no olvidemos que acá, de acuerdo a David Bravo, el 40% de los conductores en Chile no va a poder seguir generando ingresos en aplicaciones el día cero. Y lo voy a mostrar en una línea de tiempo porque creo que es relevante. Y tercero, que es algo que entiendo por lo que he escuchado el debate del día de hoy, si hay consenso. Un mecanismo de reemplazo tal como está definido en este reglamento, uno, contraviene la ley, porque el ministerio se arroga la autoridad de definir cuántos cupos distribuye a cada una de estas aplicaciones cada 30 días. Eso es algo que en la ley no está, que nosotros observamos en Contraloría y creemos que va a generar un problema a partir del mes 6. Pero además, el congelamiento en sí mismo va a generar un problema, porque va a atentar contra la libre competencia. Hoy día están las aplicaciones presentes, hoy día representadas en esta comisión, pero el día de mañana, si quiere venir una nueva aplicación a Chile, no lo va a poder hacer, porque precisamente el parque va a estar congelado, los procesos de reemplazar conductores no van a estar funcionando y en la práctica vas a tener un sistema completamente estático. Esto es lo que yo quería compartir para complementar este debate y digamos, en la línea de hablar de la implementación de la ley, lo que nosotros vemos como gremio, como Alianza IN, van a ser dos grandes momentos de impacto. Primero, con la entrada en vigencia de la ley, efectivamente va a haber una cadencia de 30 días, pero dado que el Ministerio aún no define qué vehículos van a poder ser equivalentes y cumplir con el criterio, nadie o difícilmente una persona va a tener la capacidad de en 30 días volver a endeudarse, comprar un vehículo que cumpla y poder empezar a generar ingresos en aplicaciones. Eso en los 30 días de cadencia vemos que es algo prácticamente imposible. Hasta que no tengamos la certeza y segundo la solicitud que hacía digamos, el presidente Achiplan para ustedes como comisión, que el Ministerio entregue mayores certezas de cómo se va a implementar esta ley nos va a servir para que este aterrizaje sea lo menos forzoso posible. Durante esos 6 meses, el 40% de los conductores no van a poder generar ingresos si que las condiciones hasta el día de hoy se mantienen tal como están. Segundo, la pregunta que nosotros tenemos acá y que tiene que ver con la implementación de la ley es ¿cuánto tiempo se va a tomar el Ministerio en autorizar a un conductor una vez que solicite su inscripción? El estándar de la industria es aproximadamente 48 horas en que una persona sube sus documentos, revisamos sus certificados de antecedentes penales sin anotaciones vigentes y luego revisamos todos sus documentos. Nos demoramos 48 horas. Si el ministerio se demora 10 días, va a haber un problema para el servicio, para la movilidad y también para el conductor. Y luego, con un mecanismo de reemplazo tal como está definido, que en los hechos no va a ser posible, nunca voy a poder reemplazar a un conductor, vas a tener un servicio que gradualmente se va a ir reduciendo. Y el impacto, y esto es quizás lo más relevante para esta comisión, el impacto no se va a dar en la región metropolitana con tanto efecto como sí va a ser en las regiones extremas del país. Porque si tú defines, y voy a tomar quizás el mejor ejemplo, el ministerio definió la antigüedad de 10 años que bien nombraba el senador Castro. Ese es el promedio de antigüedad de un vehículo en Santiago, pero el promedio de antigüedad de un vehículo en regiones más extremas, por ejemplo Magallanes o Arica, es mucho mayor. Por tanto, el impacto de un parque congelado no va a ser tan acentuado en Santiago, sino va a ser en regiones. Y a mayor abundamiento de eso, esta tabla resume efectivamente cuáles son los impactos que el mismo David Bravo define. Lo que muestra esta tabla acá es cuántos de los conductores desglosados por región van a quedar fuera con este reglamento tal como está. Y obviamente, como les decía recién, el impacto mayor va a ser en las regiones extremas, Magallanes 41%, Aysén 58%, pero Arica, Parinacota y Tarapacá van a ser las regiones más afectadas, donde además si uno toma las cifras de desempleo a nivel nacional, son las regiones con mayor problema de desempleo. Y creemos que ahí hay un problema relevante de entender y buscar dar soluciones. Finalmente cierro con 2 preguntas de implementación, señor presidente, porque es precisamente el espíritu de la comisión para la cual nos invitaron. Son 2 preguntas y que creo que son irrelevantes incluso para que todos tengamos en cuenta. ¿Cuánto tiempo se va a tomar el ministerio en autorizar a los conductores? Dejemos de lado las condiciones de operación, que yo entiendo por el debate que se da en esta comisión, son temas que para ustedes ya están resueltos. Pero ¿cuánto tiempo se va a demorar el ministerio? ¿Cuánto tiempo le van a entregar la certeza absoluta al conductor de que cuando suba sus papeles, las aplicaciones lo validen, el ministerio va a entregar una resolución exenta que, ojo, no estaba contemplado en la ley? La ley solo hablaba de inscripción en un registro. El Ministerio en el reglamento establece un permiso a través de una resolución exenta, o en otras palabras, una permisología adicional que no estaba contemplada. Dado que eso no cambió, ¿cuánto tiempo se va a tomar? Y lo segundo, que es relevante para los conductores y que aquellos que quieran seguir trabajando y que su vehículo no cumpla, es entender qué es la equivalencia. Es un concepto bastante sui generis porque no tiene apellido.
¿Equivalencia a qué? El Ministerio nos ha dicho preliminarmente que es torquipotencia. Si ese es el caso, hay muchos vehículos bajo 1400 que cumplen, pero necesitamos la certeza absoluta de que eso va a ser así para que los conductores con tiempo se puedan endeudar, vender su vehículo actual, tomar un crédito si es el caso y seguir generando ingresos. Por tanto, con esto finalizo, señor presidente. Nuestro llamado como Alianza IN es buscar certeza a preguntas que, en el marco de una inminente entrada en vigencia de esta ley, podamos definir. Cierro con esto solamente una reflexión final a partir del debate que ustedes estaban planteando. Nuestro gremio no está en contra de la licencia profesional, nuestro gremio está trabajando para que la licencia profesional sea una realidad, pero sí va a ser un problema de implementación porque la capacidad de absorber los más de 100.000 personas que lo van a tener que solicitar es algo que creemos que en aras de la potestad que tiene el Senado o el Congreso es algo que va a haber que trabajar. ¿Cómo absorbemos esa demanda? Muchas gracias por el espacio y si hay alguna pregunta, encantado de responderla. Gracias, don Enzo. La verdad que yo, después de este tema, yo quiero hacer una reflexión. Yo he sido muy crítico con esto, porque acá, en primer lugar, Chile era un país que tenía regulado el transporte público de pasajeros. Y esto parte cuando el Estado no interviene en algo que estaba pasando, que la aparición de aplicaciones que no estaban reguladas por el Estado empezó a utilizar a mano de obra informal que no estaba regulada, y esto fue creciendo. Como el Estado no intervino, esto creció y generó este problema que estamos viviendo hoy en día. Y esto fue porque el Estado no intervino, y el Estado tenía varios problemas, como el parque cerrado de taxis, que era una tremenda locura, que yo creo que el Estado no quiso enfrentar a los taxistas, pero yo creo que es el gran pecado que había, porque yo no puedo basar mi negocio en la informalidad, y acá se basó un negocio en la informalidad. Podemos decir si era correcto o no era correcto el sistema de regulación que teníamos, el decreto 212, pero existía y la ley no se cumplió. Entonces, cuando yo empiezo a basar mi negocio en un tema informal porque contrato gente indocumentada que no tiene, entonces le pago menos, que no es el caso. Acá el caso era que no tenían clase A, entonces el tema era informal. Generamos un tema súper complicado, porque dejamos crecer una informalidad que después, cuando se quiso poner orden, terminamos ahora con una ley, en vez de que lo único que había que hacer acá era que discutamos si el decreto 212 le agregábamos el e-taxi, liberábamos el parque y todo quedaba regularadito, y partíamos todo con la opción de poder tener un auto tipo taxi o similar que uno lo pueda sacar, porque era una vergüenza que yo no tenía que pagar 20 millones o 15 millones por tener un taxi. Esa es una locura. Yo tengo que pagar la licencia de taxi, comprar mi auto y sacar mi carnet profesional. Si en el fondo esto no puede ser un paquete amarrado para alguien. Y estos errores generaron todo este problema, que hoy día tenemos un decreto 212, tenemos una ley, y más encima los reglamentos, como hay dos sistemas, los reglamentos no pueden ser distintos. Entonces tenemos un tremendo problema, que el Estado lo dejó libre, la pelota de nieve creció, y ahora queremos poner orden. ¿Y cómo ponemos orden? Con este desorden, porque la discrepancia que va a haber siempre entre el decreto y la ley va a existir. Por lo tanto, yo siempre digo, acá definimos mal el problema. Yo creo que tomaron como que la aplicación era un nuevo sistema de transporte, es un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte, pero no pueden trabajar con vehículos piratas, porque yo, cuando trabajo con vehículos piratas, yo puedo bajar los costos, pero no es la gracia. Acá o eliminamos la clase profesional para todos. A ver, la libre competencia tiene una regla fundamental, que es una cosa que yo le he alegado mucho, porque en la liberación del cabotaje pasa exactamente lo mismo, que todos tenemos que utilizar las mismas reglas del juego para competir. Yo no puedo competir con alguien que usa otras reglas del juego. Yo soy partidario de liberalizar todo y poner menos reglas, pero menos reglas para todos, no para uno y para otros sí. Entonces ese tema es fundamental, y es un tema muy delicado, porque acá los economistas hablan, oye, mira cómo creció, mejoró el transporte, bajaron los costos. Sí, claro, pero yo cuando uso reglas diferenciadas con otras personas, genero un problema, que es la desigualdad de la libre competencia, que es un tema que los economistas no lo pueden dejar. Yo soy partidario que ustedes me pueden decir, oye, la licencia clase A será la correcta, no será, discutámoslo,
Pero siendo un transporte profesional, cuando tú cobras, tiene que haber una cierta regulación. Esta es mi reflexión, digamos, en este tema. Que he estado años metido en el tema del transporte, en la parte marítima, y me ha tocado ver temas parecidos. Por eso yo soy partidario de que las reglas tienen que ser iguales para todos. Cuando yo tengo reglas distintas, genero este problema que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no se discutió en el inicio bien las cosas. Entonces, hay que entender este tema de la base y del inicio, que para mí, de ahí parte el error de todo esto que estamos viviendo. ¿Sí? Yo hoy día creo, una mirada bastante objetiva. Antes era muy parte con una aplicación que era afectada por la EAT, hoy día no lo somos, por ende creo hablar sin intereses frente a esta ley. Y creo que se ha desviado justamente el hecho de que el funcionamiento de las aplicaciones o el crecimiento de las aplicaciones no son la causa, son la consecuencia de un problema que hay de conectividad y transporte para las personas, que yo creo que ahí donde siempre se debió centrar la discusión, no llevarla a taxistas, conductores, porque no está ahí, sino qué pasa con las personas que viven en zonas rurales, periurbanas, regiones donde el transporte público, la verdad es que no tiene una cobertura suficiente ni territorial ni horaria. No llega a todos los lugares, no llegan todos los horarios. Si se legisla mirando Santiago urbano, es muy distinto a hacerlo para todo Chile. Y yo creo que la proliferación de las aplicaciones se debe a una necesidad y que al desequilibrio entre la oferta y la demanda finalmente. Yo creo que nadie discute que los taxis son una súper buena solución, así como metro, como las micro, pero cuando estas no están en los horarios, no están en los lugares, y un lugar donde no hay taxi, donde no hay colectivo. Yo no me podía mover desde Concón a Valparaíso en colectivo. A Mantagua no hay micro después de las 10 de la noche. Entonces, el problema es mucho más grande, porque las aplicaciones finalmente vienen a dar una mano, a integrar, y podría haberse regulado de una manera mucho más integral para que pudieran funcionar y finalmente cubrir la demanda que hay de conexión y de conectividad de las personas. Yo creo que ahí está el gran problema. Y solamente quería acotar el punto de las tarifas, que lamentablemente se fue el señor Castro, pero ahí también hay un poco de desconocimiento quizás de empezar a estudiar cómo funcionan las aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones, si es que no todas, tienen disponibilizado el cobro y la ecuación del cobro de las tarifas, que es muy simple. O sea, hay un cobro por kilómetro, por minuto y una tarifa base. No todas las plataformas tienen tarifas dinámicas que aumenten por la demanda. Entonces también se mete todo en un mismo saco y no es así. Las tarifas, por lo menos en nuestra aplicación, por ejemplo, estaba definida desde un principio. Entonces, también falta un poco quizás estudiar cómo funcionan las aplicaciones y obviamente regularlas y quizás ponerlo parejo para todos, pero hay desconocimiento. Yo en todas las discusiones me he dado cuenta de que hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las aplicaciones. Muchas gracias. Sí, adelante. Solo quería reiterar mi solicitud, senador. Lamento que no estén los sindicatos de conductores para pedir esto que señalé en su minuto. Si es que los buenos oficios de esta comisión, para poder conocer del Ministerio de Transporte cuál es el listado, la base de datos de cuáles son los vehículos que califican, sería útil para ellos para saber. Y lo segundo... es que no tengo quórum para pedirlo. Pero lo puedo pedir la próxima sesión, ahí lo vemos. Y lo mismo, bueno, los buenos oficios siempre para darle certeza a los conductores que al momento de implementar no van a quedar desvalidos y solos sin poder conectarse. Yo quería contestar lo que dijo la señora. El tema es el siguiente. Acá hay errores del Estado. Tú dices no estaba el servicio. Por supuesto, el servicio no estaba por dos motivos. Un motivo es que el sistema de taxi estaba cerrado. Cuando yo tengo un sistema cerrado, obviamente no voy a tener todo el servicio necesario. Y el tema de las aplicaciones que vienen a aparecer con la masificación de las comunicaciones, empiezan a aparecer un servicio nuevo que no estaba, que es como un radiotaxi moderno. El problema de esto, que yo no tengo ningún problema con la modernidad ni nada, pero el problema es que las aplicaciones no pueden utilizar vehículos que no cumplen las normas. Cuando yo empiezo a utilizar cosas que son informales, yo ahí empiezo a generar el problema, porque empiezo a competir en forma desleal. Entonces, ahora el tema de las tarifas yo no tengo ningún problema porque es un tema que hay que aclararlo. Es muy probable que a futuro los taxistas igual vayan modernizándose con las tarifas, porque esto tiene que ver con el tema de
de la nueva electrónica, del desarrollo de la computación, de los programas que van generando, esto que se va agilizando, digamos, pero acá nos hemos quedado atrás. El tema es que yo no puedo basar mi negocio en la informalidad. Y es el resto de temas es todo que se masificó las comunicaciones, yo doy más servicios y todo, pero tengo que darlo cumpliendo la ley. Y de ahí parte el problema de esto, porque este problema no solo se dio acá, también, y acá hubo un retardo del Estado de Chile en fiscalizar, porque si el Estado hubiera dicho al tiro parado este tema, como también hubiera abierto el parque de taxi, y hubiéramos dicho, oye, mira, ahora necesitamos un e-taxi, porque en el decreto 212 tenemos el taxi básico, taxi colectivo, taxi de turismo, taxi ejecutivo y transporte privado de pasajeros, podríamos haber agregado el e-taxi y haber dicho, oye, ¿sabes qué? Hay que cambiar la norma para todos y se la bajamos a todos. Pero esa parte fue todo esto de tener una ley, para mí está todo de más. Bastaba en regular la partida en el decreto 212. Lo que pasa es que yo creo que el Estado no se atrevió a enfrentar a los taxistas. Yo creo que los taxistas no enfrentaron este problema como debían ser. Y ahora tenemos una liberación indirecta del parque a través de esto, de una ley, tenemos una mezcla. Y el reglamento de la ley no puede ser distinto al reglamento del decreto, que es toda una locura. Cuando esto se solucionaba muy fácilmente definiendo cuáles van a ser las exigencias básicas para el servicio de autos y de choferes. Señor presidente, bueno, sí, ¿sí? Son medio segundo haciendo uso de lo poco que he podido hablar. Yo quiero solamente tomar su punto de modernizar. Y creo que acá hay que hablar de modernizar el parque y los vehículos. No es correcto, como decía el representante de los taxistas, que el confort esté asociado a una cilindrada alta. El mundo ha evolucionado, la tecnología vehicular, como dice usted, ha evolucionado, y la cilindrada menor no quiere decir que el vehículo tenga menos confort. Y creo que en eso el Congreso sí puede, digamos, trabajar. Y segundo, hay que modernizar el proceso de licencia profesional. No estamos en contra de la licencia, creemos que el proceso se tiene que agilizar. Bueno, es que lo que pasa es que la discusión es lo que planteo se hizo mal. Esto fue una mala definición del problema que generó una mala solución. Todo esto debió haberse discutido al principio, liberar el parque de taxi, haber discutido si la licencia era la correcta o no era la correcta, o si la simplificábamos. Todo se podría haber solucionado de una manera muy sencilla y con algo súper importante, con igualdad para todos, porque cuando tenemos desigualdad, el mercado no funciona, porque acá vienen los economistas y te van a decir, oye, míralo, cómo desarrollamos, cómo bajamos los costos. Sí, le digo yo, pero está generando una competencia desleal. Yo soy partidario de bajar los costos, pero juguemos todos con las mismas reglas del juego. Cuando jugamos con distintas reglas, generamos un desequilibrio muy potente. Entonces, tenemos que modernizarnos. Yo creo que las aplicaciones llegaron para modernizar todo el sistema de conexión. Y más encima, imagínate, inventamos un contrato entre la aplicación y el móvil, si eso es un servicio que le da al pasajero y le da al móvil, hace la conexión la aplicación. Esto no es su patrón la aplicación. Entonces, acá hay un tema, pero una cantidad de locura que mezclamos en esta ley, que yo voté todo esto en contra porque siempre lo consideré una locura. La solución era mucho más sencilla, la discusión era mucho más sencilla y no se hizo en su momento. Y hoy día vamos a tener todo este lío que va a ser otro lío más. Yo no estoy de acuerdo en este tema de que se entreguen los datos de los pasajeros, todo eso atenta contra la privacidad de las personas. Hay un montón de temas que el tema de las tarifas es un tema discutible. Yo creo que esto pasa por la agilidad que tiene el sistema de aplicaciones de poder variar su tarifa, que yo creo que un tiempo más también lo van a tener los taxis, porque si yo tengo más demanda, obviamente suben los precios, quizás los taxistas tienen que ir también hacia ese punto. Si esto todo va evolucionando, pero ¿sabes cuál es el problema? Evolucionemos todos con las mismas reglas del juego. Eso es simplemente todo este tema. Bueno, no los quiero aburrir. Adelante. Muchas gracias por la paciencia, bueno, a todos en realidad, porque yo sé que el tiempo para todos es importante, igual que para la persona que está en la pantalla. Pero me gustaría saber cómo están regulando los delivery en estos momentos, porque el 70% de las motos que andan sin documento, indocumentados. Ese es un punto que me deja a mí en el aire. No sé si también pasará lo mismo y debe pasar con las personas que trabajan en el sistema EAT, ¿ya? Ahora,
Han hablado mucho de la cantidad de autos que es necesario y no hemos conversado nunca más, ya hace mucho tiempo, de la contaminación que se produce por el exceso de vehículos moviéndose, sobre todo acá en Santiago, ¿cierto? Hablamos también de que hay muchas personas que trabajan tiempo completo, perfecto. Para eso tienen que tener licencia profesional, macanudo, ¿ya? Pero las personas que trabajan a ratos, ¿ya? Y se han pensado de dónde sale esa ayuda, es de los taxis. Le están quitando el trabajo a los taxis. Entonces, en los mejores momentos, el taxi es abordado y hemos sido siempre ya la respuesta de la falta de trabajo. Ahí es donde topamos nosotros. Creo que es importante, van a llegar muchas aplicaciones, sí, ¿eh? Y que sería muy importante exigirles una boleta de garantía, porque resulta que la persona que trabaja para una aplicación, en cualquier momento la aplicación se va y ahí se queda el conductor con los deseos que le paguen. Entonces debiera existir una obligación de una boleta de garantía para que así las cosas anden mejor. Yo creo que el 212 era lo mejor que podíamos haber hecho, pero no les convenía a las aplicaciones porque no era el negocio de ellos. Yo creo que hubo un malentendido por ambos lados. Yo creo que los taxistas tuvieron un pecado de proteger un parque cerrado, que era una locura, y el otro lado tuvo el tema de favorecer mucho la informalidad. Cuando en el fondo acá los taxistas tienen que entender que estos son nuevos taxistas y tienen que integrarse con ustedes. Por eso el tema que todos tienen que estar regulados en el 212 sería un tema espectacular. Claro, mire, y por último... Pero no puedo seguir porque tengo que dar término a la... El último puntito que es el que nos acaba de presenciar. El City Car, ¿ya? Es un auto tremendamente delicado para poder tomarlo como pasajero. Lo voy a hablar bien folclóricamente. El auto normalmente tiene atrás un maletero que en el fondo también protege ya de cualquier accidente. El City Car va directo al respaldo del pasajero. Con eso se los dejo todo. Entonces, por eso existe que hay un mínimo de 1.400 centímetros cúbicos y debiera ser así. Sí, bueno, es un tema discutible. Yo soy ingeniero mecánico y el tema de la cilindrada de los motores tiene que ver, hoy en día todos los motores son turbos, son equivalentes a cilindradas mayores, es un tema que hay que discutir. Y el tema del tamaño del vehículo es un tema de seguridad que también tiene que verlo, pero eso tiene que verlo el Ministerio de Transporte y hacerlo de una manera lógica. Ya, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se da por terminada.